Bienvenidos a Economía Útil, un espacio de análisis y preguntas inteligentes. Nos visita en MyPress para Economía Útil el ingeniero Ignacio Cordero, director de comunicación de vendetuauto.com y especialista del mercado automotriz del usado. Hoy tenemos un tema por demás interesante para la economía mexicana. ¿Sabían ustedes que en México se venden 5 veces más autos usados que nuevos? Esto representa que alrededor de 6 millones de autos usados se venden en México cada año contra 1,5 millones de autos nuevos. De todo eso vamos a hablar el día de hoy con un especialista de Vende tu Auto, quien nos va a decir cómo hacer precisamente para sacarle ventaja a este mercado y sobre todo para que usted tome decisiones y para que se informe de qué es lo que tiene que hacer cuando quiere sacarle justamente un mayor valor a su unidad, que muchas veces, hay que decirlo, es el principal patrimonio de millones de familias. Así es que no se pierdan este tema que es bien, pero bien interesante. Y justamente por hablar de este tema que es muy importante para la economía mexicana, tenemos a Ignacio Cordero de Vende tu Auto. Ignacio. Hola Mario, muchas gracias por recibirme. Mira, me gustaría iniciar con una pregunta que es básica para toda la gente que nos está viendo. Cuando vemos en la calle circular un auto, ¿qué hay detrás de ello? ¿Qué hay detrás de la industria automotriz? Hay muchísimas cosas, es una industria muy compleja, sobre todo en nuestro país, una industria poco estudiada, sobre todo en la parte de los autos usados, poco regularizada y por lo tanto asociada a cosas que indirectamente tienen implicaciones en nuestra economía, ¿no? Es una industria, por ejemplo, asociada desafortunadamente a cosas como el robo, el fraude, cosas así. Entonces, eso tiene un costo económico si lo ves de forma macroeconómica a nuestro país. Entonces, pues bueno, de alguna forma también nosotros, nuestra idea es tratar de ordenar esta industria de alguna forma, ¿no? Claro, y lo que nos está diciendo aquí Ignacio es bien importante, amigos de Economía Útil, porque la industria automotriz representa el cuarto sector más importante para la economía mexicana, que genera empleos y que además de eso está dando una serie de temas muy importantes de inversión, porque se trata de un motor que no solamente es la venta de autos, sino que hay detrás de ello toda esta parte de acero, de todos los productos que tienen que ver con la construcción de un auto, hasta las refacciones y la gente que depende de las ventas. Sí, no, totalmente. Es una industria que a su vez tiene implicaciones en otras industrias. Yo te diría que además hay difícil a veces dimensionarla, ¿no? Nosotros que venimos de la industria de los autos usados, pues no se sabe mucho sobre la industria, pero en realidad es de 4 o 5 veces más grande que la industria de autos nuevos, ¿no? Entonces, si se venden más o menos alrededor de 1,5 millones de autos nuevos en México, se venden alrededor de 5 o 6 millones de usados, o se transaccionan, ¿no? Se cambian de dueño, ¿no? Entonces, esto también, como dices, tiene una implicación de generación de empleos, a veces no formalizados, ¿no? Pero, claro, es parte integral de la economía, ¿no? Claro, y además de esto, imagínense ustedes, amigos de Economía Útil, que cuando ustedes van circulando por la calle, las estadísticas del INEGI nos revelan que todos los días se fabrican y se producen, por así decirlo, alrededor de 14,653 autos en nuestro país. Entonces, imagínense el tamaño de la industria, no solamente, como ya nos dijo nuestro invitado, tiene que ver con la industria solamente de los autos nuevos, sino también de los autos usados. Cuéntanos, esta parte de los autos usados, muy pocas personas o muy pocas ocasiones reparamos en cuanto produce y no sabemos exactamente cómo lidiar con este tipo de mercados. Claro, mira, lo que pasa es que de entrada se conoce muy poco sobre esta industria. Es una industria muy pulverizada, o sea, quiere decir que a pesar de que se transacciona alrededor de 6 millones de autos al año, todo está compuesto por microempresarios, ¿no?, que hacen esto. O sea, nadie en la industria tiene más del 1% del mercado, ¿no? Está muy, muy pulverizado en pequeños empresarios. Entonces, realmente es una economía, es parte de una economía de alguna forma informal. Incluso hay veces que pues no hay intermediarios, ¿no? Entonces no representa un motor económico, siempre hay que decirlo, ¿no? Entonces, bueno, de entrada hay que comenzar por entender un poquito mejor esta industria y tratar de formalizarla, ¿no? Y que empezar a generar información. Es parte de lo que en Vende tu Auto estamos haciendo. Y es que además tenemos la instancia, amigos, de que con el Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC, que entró en vigor precisamente en diciembre de este año, vamos a tener una revolución en la parte de la industria automotriz. Hay ciertas reglas que establecen, por ejemplo, que un auto debe tener 75% de
de producción o de partes originarias de Norteamérica, ¿no? De uno de los 3 países, ya sea de México, Canadá o Estados Unidos. En la parte de los autos usados, ¿cómo va a impactar este tipo de medidas al mercado? Mira, definitivamente va a impactar, va a tardar. De entrada, en México vamos a tener 3 años para poder adaptarnos como productores de autos nuevos a estas nuevas reglas que estás mencionando. Yo veo poca probabilidad de que haya problemas en hacerlo, porque por ejemplo de entrada el motor es un componente muy importante y es muy probable que venga de Norteamérica, pero si tenemos 3 años para cumplir esta regla y además es una industria de los autos nuevos, esto primero tiene que tener implicaciones en el mercado interno de nuevos y después para nosotros en el que estamos en el de usados otra implicación que va a tardar un poquito más todavía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo implica, por ejemplo, en la capacidad de adquisición que tenemos en el mercado interno, y por ejemplo los autos nuevos han incrementado mucho su precio en los últimos años, ¿no? Muchísimo. Eso ha implicado que la industria de los autos usados haya crecido bastante, ¿no? Entonces este tipo de fenómenos los vamos a empezar a ver tal vez no antes de 6 años, yo creo. Pero por ejemplo, así en términos muy concretos, ¿tú consideras que después de que entren este tipo de medidas del TEMEC a la industria automotriz, vamos a ver ese reflejo de una mayor competencia, va a haber nuevos precios, van a aumentar, van a bajar? Porque también recordemos, amigos, que con este Tratado de Libre Comercio entró una regla 232 que establece también aranceles al aluminio y al acero, que son parte importante de los automóviles. Entonces, eso también va a implicar, tal vez no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, que cambien las condiciones del mercado. Yo creo que sí podríamos ver efectos como los que estás diciendo. Eso desafortunadamente, o sea, es más bien... Eso no debe de detener el poder seguir siendo un gran productor de autos y exportadores de autos. Por ejemplo, aquí en esta parte, amigos, México es el número 1 en América Latina en producción y exportación de vehículos y además también es el 4º a nivel mundial. Entonces, si tenemos estas condiciones, ¿cómo crees que el próximo año, en 2019, va a comportarse el mercado de autos usados? ¿Qué ventajas tiene versus los autos nuevos? Mira, el mercado de autos usados se va a sofisticar mucho, ¿no? Jugadores como nosotros que venimos a hacer un reordenamiento organizado del inventario de autos usados va a hacer que se sofistique mucho más, ¿no? Entonces las personas van a entender mucho mejor cuál es el proceso para poder ya sea que adquirir un auto usado o vender el que tienen, ¿no? La verdad es que en este momento, y como ha sido siempre, pues la gente tiene que empezar a explorar esto y como que es un tema casi surreal que sea un tema de riesgo, ¿no? El vender tu auto. Si quieres tú ahora vender tu auto, automáticamente se convierte en una situación de dices, bueno, ojalá no me vaya a pasar nada, ojalá no vaya a conocer a alguien que me quiera robar, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en el próximo año va a ser una sofisticación y formalización de esta industria. Pero, por ejemplo, para toda la gente que nos está viendo, cuéntales, cuando compras un auto nuevo, generalmente se deprecia entre 30 y 35% en cuanto sale de la agencia y tiene una depreciación también cada año. Claro. En el caso de los usados, ¿cómo se maneja esto y qué beneficios habría? En el momento en el que tú compras un auto, como bien dices, pierde valor, se deprecia. El momento de mayor depreciación es justamente cuando sale de la agencia, ¿no? La curva de depreciación, si lo viéramos así, o sea, se deprecia más entre más nuevo es. Entonces, un auto usado, entre más tiempo pasa, pues tiene una pérdida de valor proporcionalmente menor, ¿no? Pero también hay un momento ideal para venderlo, ¿no? Porque que se calcula más o menos que está entre los 3 y los 5 años. ¿Por qué? Porque los 3 y los 5 años es una curva de depreciación equilibrada. Al mismo tiempo es un buen momento para que el auto no sea complicado de colocar, ¿no? Porque ya después de ese tiempo probablemente los autos comienzan a generar problemas, vicios ocultos, etcétera, ¿no? Entonces yo te diría que la ventana ideal para un auto usado, ya sea comprarlo o venderlo, es entre 3 y 5 años, ¿no? Pero por ejemplo, aquí en Economía Útil siempre tenemos algo que es bien importante. Ustedes recuerden que es el dato útil, justamente. Claro. Si tuviéramos que compartir un dato útil cuando voy a vender mi auto, ¿qué características o qué cosa me debo de fijar para poder lograr el mejor precio? Yo creo que hay un dato que nosotros somos muy honestos aquí, es la mejor forma de obtener una buena oferta, y hay que decirlo, ¿no? Es venderle a un particular, ¿no? Y a un particular me refiero a otra persona que va a ser el usuario final del auto. Claro. Eso es contrario a lo que nosotros venimos haciendo, ¿no? Que es nosotros somos intermediarios. ¿Pero por qué? Un particular siempre te va a dar una mejor oferta que cualquier otra cosa porque no tiene una cadena comercial que cumplir, ¿no? En cambio, cualquier tipo de revendedor, como una agencia, un lote, lo que llaman popularmente coyotes y demás, pues tiene una cadena comercial
comercial que cumplir, a veces más larga y a veces más corta. El problema es que cuando queremos vender un auto, pocas veces tenemos ese momento en el que queremos venderlo con alguien de confianza que queremos que nos lo quiera comprar. Realmente, si no existe esa persona, siendo una industria tan riesgosa actualmente, nosotros o ofertas como Vende tu Auto se convierten en la mejor opción, ¿no? Entonces, en términos generales, un particular de confianza es tu mejor opción. Si no la tienes, pues algo como Vende tu Auto es la mejor opción, ¿no? Y es que aquí habría que recordarles a todos ustedes que nos están viendo que cuando ustedes van a vender su auto, generalmente hay una cosa que se llama el libro azul, claro, en donde establece el valor comercial del auto. Claro. Y además de la depreciación anual que está generando ese bien, que es el principal patrimonio muchas veces de las familias, hay que agregarle la comisión y las ganancias de los intermediarios, que pueden ser los coyotes, las agencias, que van a castigar más el precio y que van a darte menos recursos por tu auto. Pero, por ejemplo, ya para finalizar esta importante conversación, si alguien del auditorio que nos está viendo en este momento tuviera que vender su auto, ¿qué elementos debe tomar en cuenta? Desde documentos hasta tipo de negociación que debe de hacer con quien lo va a vender. Los documentos es lo más importante, es lo más riguroso. Nosotros somos muy rigurosos en la parte de los documentos, no tanto en la parte del estado físico. Por ejemplo, Vende tu Auto te va a poder comprar un auto en cualquier estado, ¿no? Y en general te va a convenir no repararlo antes de venderlo porque no vas a recuperar en ese gasto de reparación. Entonces, la documentación, tenerla en orden es muy importante, ¿no? De entrada, la factura original, refacturación o cualquier documento que represente una transferencia de propiedad. Y bueno, ahora hablas, no sé si nos da tiempo, pero el tema del valor comercial y el libro azul es un tema casi filosófico, ¿no? Porque, ¿qué es el valor comercial de algo? Pues algo, claro, cuando alguien está dispuesto a pagar por él, eso se convierte en el valor comercial. Si yo estoy dispuesto a pagar 100 y tú 150 por algo, el valor comercial es 150, porque alguien, que eres tú, está dispuesto a pagar por eso. Es bien importante. Sí. Porque además de eso, habría que decirles a todos los que nos están viendo que a la hora de la negociación justamente es lo que haces, ¿no? Sí. Establecer un acuerdo para tener un precio que pueda ser accesible tanto para el que lo compra como para el que lo vende. Aquí el tema es que, por ejemplo, el que lo compra, que por ejemplo puede ser un revendedor, estilo una agencia, un lote, algo así, tiene que tomar muchísimos factores a la hora de entablar una negociación, como si tiene en inventario un auto como el tuyo o no, si tiene un pedido previo como el tuyo o no, si está acostumbrado a vender y transaccionar autos como el tuyo. Y entonces puede que tú llegues con ese auto hoy, te den una oferta y yo llegue mañana con ese mismo auto y me den otra, porque sus condiciones cambian todos los días, ¿no? En cambio, por ejemplo, Vende tu Auto, si tú y yo tenemos el mismo auto, nos va a ofrecer exactamente la misma cantidad por ese auto. No necesitas negociar, ¿sabes? Claro. Esa es un poco la ventaja. Y estás en desventaja cuando vendes un auto, porque tú vendes uno cada 3 o cada 5 años. El revendedor compra muchos diarios, ¿no? Entonces él está totalmente en ventaja tuya, ¿no? Ignacio, te voy a comprometer al aire. Cuando vayan a Vende tu Auto, ¿van a encontrar el mejor precio? Sí, en 4 de cada 5 veces que nos vengan a visitar, van a poder comprobar que nosotros damos una mejor oferta que cualquier otro revendedor, ¿no? Hablo de agencias, lotes, revendedores particulares. Ya lo dijo, estamos hablando de que 80% de las veces cuando vayan con ellos van a poder obtener no solamente el mejor precio, sino también seguramente la mejor asesoría. Compártenos en dónde te pueden encontrar. Pues de inicio en nuestra página web, que es vendetuauto.com. Ahí pueden hacer una cotización de su auto, pueden hacer una cita en cualquiera de nuestras 33 sucursales en 10 ciudades. También nos pueden encontrar en redes sociales, Facebook o Twitter es Vende tu Auto MX, o nuestro teléfono que es 01800-022 Auto. Ignacio, muchas gracias por estar en Economía Útil. Amigos de Economía Útil, yo soy Mario Mendoza, soy Mr. Money, los espero en la próxima edición de este programa que, recuerden, es un espacio dedicado a preguntas inteligentes, pero sobre todo para tomar decisiones en pocos minutos. Los espero en la próxima. Agradecemos la visita de Ignacio Cordero de vendetuauto.com al estudio de MyPress.